Si lo que tú quieres es aumentar rendimientos, si lo que tú deseas es aumentar tu producción manteniendo un espacio pequeño, déjame decirte algo importante. Lo que necesitas hacer específicamente es hacer un microtúnel. ¿A qué me refiero con microtúnel? Pues es esta estructura. Si no sabes cómo hacerlo, o mejor dicho, nunca lo has hecho, quédate en este video que te voy a enseñar una forma muy fácil de cómo elaborarlo. Y eso te va a permitir tener cultivos absolutamente todo el año. Quédate en el video. Uno de los principales problemas que a veces enfrentamos en nuestros huertos, o sobre todo en la agricultura familiar, huertos que pueden ser rentables o huertos que pueden ser ya como modelos de agronegocio, es que no podemos producir todo el tiempo por el sol, por las condiciones climáticas, el viento, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que nos va a permitir tener este microtúnel? Pues simple y sencillamente generar un clima o un microclima al interior de él, donde va a estar humedad adecuada o una humedad controlada. Vamos a tener el control de plagas, ya que no vamos a tener esa presión de plagas que sí lo podemos tener a campo totalmente abierto. Y ustedes me dirán, ¿es difícil hacerlo? ¿Es complicado hacerlo? Pues la verdad es que no. No es tan complicado y puedes hacerlo con cosas que tienes literalmente en tu propio patio, en tu huerto o en el campo. Les voy a poner el ejemplo. ¿Qué materiales he utilizado yo acá? Pues literalmente he usado o he reutilizado cosas que acá tenía. Troncos, restos de madera. Cuando tú estás haciendo algo, te sobran pedacitos de tabla, te sobran pedacitos de madera. Eso me ha servido como estacas para retener los troncos y quedan bastante fijo, sin necesidad de ir a la ferretería o de ir a comprar pues demasiados implementos. Estas varillas son de un cuarto, son de hierro, que las tenía literalmente pues ahí abandonadas. Ahora les vamos a dar un uso mucho más, pero mucho más grande y mejor que tenerlas ahí tiradas y abandonadas. Bien, ¿podríamos utilizar alambre? Sí, podemos, pero lo que yo estoy haciendo para darle cierta flexibilidad a la estructura es dotarla con hilo nylon. Así que herramientas que vas a utilizar, bueno, mejor dicho, primero vamos con materiales. Podemos usar varilla metálica, varilla de hierro, podemos utilizar tubo PVC, bueno, de media pulgada estaría bien. Tubos de media pulgada. Con los tubos es un poco más sencillo porque tú puedes hacer la estructura de tubos, literal de tubos, y hacer los arcos y en esta parte usar unas T. Las T son unas, literal, unas T de PVC que nos sirven como conexiones para cada uno de los arcos, para no utilizar el hilo. Pero como vamos a ser eficientes, como vamos a hacer esto con un presupuesto bajo, para no excedernos, para que vean que cualquiera puede hacer este tipo de estructuras en sus casas, pues lo vamos a hacer así. La varilla, los troncos o restos de madera que tengan, pues los pueden usar perfectamente, no hay ningún problema. Vamos a utilizar o a reutilizar el nylon o el plástico que tenemos acá, que te está recubriendo esa parte, para solarizar y preparar bien esa tierra para eliminar patógenos, eliminar las semillas de las malezas, porque con la luz solar y el calor se inactivan, o sea, ellas pierden actividad y dejan de poder germinar. Ahora bien, un consejo, y es que cuando estés haciendo tu bancal tienes que evaluar qué tipo de cultivo vas a colocar acá. Este bancal, como es un microtúnel, lo que estoy haciendo es dejarlo a 75 centímetros aproximadamente, 75-80 centímetros, porque el tipo de cultivo que voy a tener acá no es muy alto. Si hubiéramos puesto, por ponerles un ejemplo, que el chile habanero, chile pimiento, el morrón, pues ese sí tendría que ser más alto. El túnel tendría que medir por lo menos 1,50 m para que tenga un muy buen espacio para que pueda desarrollarse el alimento. Ahora, quiero que ustedes vayan siendo parte del proceso
ahorita ya colocamos las varillas, están aproximadamente a 1 metro, son 4 varillas las que hemos colocado en forma de arco, están colocadas a 1 metro, y ahorita lo que ya estoy haciendo es colocar acá, ve, esta parte que es el hilo, y para esto compré este hilo. Este hilo es bastante resistente, es nylon, va a durar mucho tiempo y nos va a evitar un problema que a veces sí se nos puede dar en este tipo de estructuras, que es el óxido. Nos vamos a evitar más metal para no comprar alambre pues galvanizado. Esta es una opción muy económica, muy buena y muy pero muy duradera. Así que vamos a hacer esto. En esta parte ya les voy a mostrar un poco más de cerca, pero en esta parte, en los extremos, en la parte de allá y en la parte de acá, he hecho unos agujeros que van a ser como la parte de las anclas. ¿Por qué anclas? Porque esto va a tener que mantener una tensión constante. Para que la malla, porque esa es otra, no voy a colocar plástico como tal, plástico UV, sino que lo que voy a colocar a esta altura es una malla Agril, una malla blanca, que tampoco es tan cara, es más barata por cierto que el plástico, y nos da una función muy parecida, que es una sombra de entre 35 y 50%, lo cual va a ayudar a que nuestras plantas tengan suficiente luz, pero no tengan un impacto directo del sol. Ahora, otro punto importante es que ya está a punto, bendito Dios, de empezar la época lluviosa. Una época en donde se van a dar cuenta la cantidad de vegetación que se genera acá. Entonces, eso nos va a permitir que nosotros en las noches podamos bajar, bueno, subir la malla a esta altura y en el día bajarla para que mantenga la humedad estable. Y la otra es que va a romper la gota de agua. No va a ser necesario que nosotros estemos regando todos los días, solo es de ir controlando un poco la humedad del bancal, y eso nos va a permitir que tengamos una humedad uniforme. Así que, como les mencionaba, vamos a seguir con el proceso de construcción o elaboración de nuestro mini invernadero o microtúnel. Así que vamos y los dejo con el video, no se lo pierdan. Esto que voy a hacer no es lo adecuado porque voy a tener que pararme o pisar el bancal. Esto no tendríamos que hacerlo porque tendremos que evitar el estar compactando nuestra tierra, pero pues después pues vamos a hacer ahí un pequeño ajuste. Vamos a volver a dejar digámoslo así descompactado. No va a costar, créanme que no cuesta. Y la otra ventaja de estar haciendo microtúneles es que no vamos a tener el problema de que la tierra se nos va a lavar o vamos a tener una erosión del terreno. Esto es muy positivo, dado que los nutrientes que vayamos depositando acá pues se van a aprovechar al máximo por las plantas. Así que ese es un buen punto muy bueno. Creo que vamos bien acá. Es muy práctico, créanme, esto es extremadamente práctico, es muy útil y nos va a ayudar muchísimo a nuestra producción. Si tú quieres estar produciendo literal todos los meses, esto es lo que puedes hacer. No es difícil, no es nada complicado. Ya más o menos anclamos esta parte que será la central. No es lo más recto que ha quedado, pero nos funciona, nos es funcional. Así que ahora vamos a proceder a cortar acá. Estos son los agujeros que yo le mencionaba. Estos agujeros son los que vamos a utilizar como anclas para que mantenga tensa toda la estructura y cuando vengan los vientos pues no nos perjudiquen. Vamos a cortar esta altura y vamos a corregir un poco la tensión y verán como esto va quedando de maravilla. Ahora vamos con esta última parte, más o menos a unos 20 centímetros estamos dejando las aperturas
más o menos a esta altura. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar el estrés de que vaya a quedar demasiado alto y vamos a estar teniendo que ajustar cuando vengan las lluvias o cuando vengan los vientos. Entonces vamos a dejar a esta altura aproximadamente. Muy bien, excelente. Ya tenemos la estructura, como ven, ya tiene un poquito más de rigidez. Esto le ayuda mucho a la parte acá aérea a soportar los vientos, a soportar las lluvias fuertes, a que no se nos hagan bolsas acá. Eso es muy importante, lograr cubrirlo a la perfección. Ahora, ya me cansé. Vamos a hacer algo estratégico en este momento, y es colocar nuestra cinta de riego para ver más o menos a qué distancia va a quedar. Vamos. Esta es nuestra malla. Esto es lo que pues vamos a evaluar, la colocación, y sobre todo vamos a procurar que nos quede bien. Solo que estoy evaluando si va a poderse a lo ancho. Creo que no, así que lo que vamos a hacer es hacerlo acá. Vamos a utilizar esto para ir colocando las capas sobre el túnel. Más o menos tendría que ir colocándose por, quiero ver, más o menos tendría que ir quedando a esta altura. Vamos a hacerlo para acá, justo a esta altura. ¿Listo? Más o menos a esta altura tendría que ir quedando la malla, teniendo que dejarla lo más tensa posible. Efectivamente, así tendría que ir quedando. Bien, voy a ir haciendo esto, voy a ir haciendo unos cortes y ustedes van a ver el resultado.